Para contestar el cuestionario, puedo ocupar mi libro de texto, mi celular, unos libros que tengo en mi casa o de plano ir a la biblioteca. Pero el maestro me dijo que todas las respuestas se encontraban en el libro de texto, así que lo voy a ocupar. Bueno, vamos a empezar. Panorama del periodo. Ubicación temporal y espacial de los procesos del México independiente en la primera mitad del siglo XIX. A ver, primera pregunta. ¿Qué problemas caracterizaron al país en la primera mitad del siglo XIX? Esta respuesta está en la página 12. Y aquí dice que México fue caracterizado por numerosos conflictos políticos violentos que dificultaron la formación de un gobierno estable y que por esto, entre 1821 y 1851, el país tuvo más de 20 presidentes. Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron algunos cambios en el territorio mexicano durante el imperio de Iturbide? Esta respuesta también está en la página 12. Durante el imperio de Iturbide, México tuvo su mayor extensión territorial, ya que se habían incorporado provincias de Centroamérica. También en 1824 la división era de 19 estados, 5 territorios y se creó el Distrito Federal. Además, Chiapas se unió de manera definitiva a nuestro país. Sigue la pregunta número 3. ¿Cuándo ocurrió la intervención norteamericana en el territorio mexicano? Bueno, que yo recuerde, la primera ocurrió en 1836 con la separación de Texas y la segunda fue en 1848 al término de la guerra con Estados Unidos, en donde se perdió la mayor parte del territorio mexicano. Número 5. ¿Qué ocurrió en los 11 años que duró la guerra por la independencia? Bueno, durante los 11 años que duró, el conflicto cobró la vida de más de medio millón de personas, arruinó a comerciantes y agricultores y causó la destrucción de numerosos pueblos, haciendas y minas. La economía del país estaba muy debilitada y la hacienda pública tampoco tenía recursos. De hecho, el gobierno nacional no tenía dinero. México era un país muy grande y a pesar de ello estaba mal comunicado. Pregunta número 6. ¿Cómo eran las comunicaciones durante la guerra por la independencia? México era un país muy grande y estaba mal comunicado. Esto se debía a que los caminos se hallaban en malas condiciones y abundaban los bandidos, lo cual dificultaba mucho el transporte de carga y pasajeros. Pregunta número 7. ¿Qué ocurría con la sociedad mexicana durante la guerra por la independencia? Muchos campesinos producían solo sus propios alimentos. Esto bastaba para sostener a las familias, pero no para contribuir al crecimiento económico del país. La disminución de la actividad económica afectó seriamente a los ingresos del gobierno. Por lo tanto, debido a la desorganización, no existía una eficiente recaudación de impuestos y para pagar sus gastos, el gobierno se endeudó con prestamistas particulares y bancos extranjeros, lo cual generó graves problemas financieros y políticos. Pregunta número 8. ¿Cuál era la situación de la población indígena durante la guerra por la independencia? En clase nos explicaron que la sociedad estaba dividida, pues gran parte de la población era pobre mientras que una minoría disfrutaba de abundantes riquezas. Más de la mitad de la población era indígena y padecía de abusos y discriminación de otros grupos sociales. Además, las leyes creadas después de la independencia, lejos de brindarles protección, los afectaron de distintas maneras al favorecer que los hacendados y rancheros mestizos los despojaran de sus tierras. Y en lugares como Sonora y Yucatán se produjeron violentas rebeliones indígenas que duraron muchos años. Pregunta número 9. ¿Qué pasó con los grupos políticos durante la guerra por la independencia? Esta respuesta está en la página 20. Los grupos políticos del país entraron en conflicto a causa de sus diferencias de opinión sobre la forma de gobierno que debía establecerse.
la elección de presidentes y gobernadores y por las reformas sociales que trataron de impulsar algunos líderes políticos. Número 10. ¿Qué ocurrió en las primeras décadas de vida independiente? Como resultado de los desacuerdos, las primeras décadas de vida independiente se caracterizaron por la desorganización del gobierno, la guerra civil, la incapacidad para resolver los problemas económicos y la falta de unidad, que impidieron enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras. Y por si fuera poco, para mediados del siglo XIX, los ideales y proyectos de los impulsores de la independencia se hallaban en crisis. Pregunta número 11. Tras la consumación de la independencia, ¿qué desafíos políticos enfrentaron los mexicanos? Esta pregunta viene en la página 21. Ahí está fácil. Los mexicanos enfrentaron dos desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para el nuevo país. Número 12. Según el Plan de Iguala, ¿quién debería gobernar el país? Bueno, según el Plan de Iguala, el trono de México debía ser ocupado por un príncipe español. Pregunta número 13. ¿Qué se esperaba con la fundación del Imperio Mexicano? Bueno, con la fundación del Imperio Mexicano se esperaba mantener las relaciones con España y el resto de Europa. Pregunta número 14. ¿Por qué el país se extendió desde California hasta Costa Rica? Bueno, las provincias de Centroamérica se unieron al imperio y gracias a ello el país llegó a tener una extensión inmensa, desde California hasta la actual Costa Rica. Pregunta número 16. ¿Qué decidió el Congreso cuando España se negó a enviar un príncipe a México? Ante esta situación, el Congreso nombró emperador a Iturbide, pero tal hecho causó problemas, pues aunque muchas personas lo admiraban como líder y político militar, muy pocos aceptaron que se convirtiera en monarca. Es que no es lo mismo. Pregunta número 17. ¿Qué hicieron los antiguos insurgentes cuando se enteraron de que Iturbide había sido proclamado emperador? Para empezar, Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó a encarcelar a varios diputados. En respuesta a esto, antiguos insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se levantaron en armas. También una parte del ejército mexicano y autoridades de varias provincias se declararon en contra del emperador. Finalmente, en marzo de 1823, Iturbide renunció a su cargo y abandonó el país. Pregunta número 18. ¿Qué decidió el Congreso al renunciar Iturbide? Esto se encuentra en la página 23. El Congreso decidió modificar el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal. Este cambio quedó establecido en la Constitución de 1824, primera Carta Magna de nuestro país. Número 19. ¿Qué sucedió a las provincias con el sistema republicano? Con el nuevo sistema, las provincias se convirtieron en estados. A partir de entonces, cada uno tuvo un gobierno, un congreso y una constitución propios. Los estados podían tomar decisiones acerca de su organización política interna, como parte de las facultades que les otorgó la Constitución de 1824. Pregunta número 20. ¿Quién fue el primer presidente de la República? Ay, esa sí me acuerdo. El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824. Durante su mandato, el país se mantuvo en calma. Eso permitió al gobierno impulsar la educación y obtener préstamos del extranjero para mejorar la economía. Fue uno de los mejores presidentes de la República. Pregunta número 21. ¿Qué hizo Vicente Guerrero para poder gobernar? Esta respuesta viene en la página 24. En 1829, Vicente Guerrero sucedió la presidencia de Guadalupe Victoria y tuvo que combatir a sus opositores para poder gobernar. Pregunta 22. ¿Qué enfrentó con éxito Guerrero como mandatario? Como mandatario, Guerrero enfrentó con éxito un intento de reconquista española en 1829. Esta última disposición agravó la división entre los dirigentes políticos.
Pregunta número 23. ¿Cuál de las decisiones de Guerrero agravó la situación entre los dirigentes políticos? Otras acciones de su gobierno fueron hacer efectiva la abolición de la esclavitud y expulsar a muchos españoles que vivían en el país. Pregunta número 24. ¿Qué ocurrió en los años siguientes al mandato de Vicente Guerrero? El vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó la situación para derrocar a Guerrero y ocupar la presidencia. Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca en 1831. En los años siguientes, distintos grupos políticos se disputaron la presidencia, la mayoría de las veces en forma violenta y sin respetar la Constitución. Bueno, ya terminamos la mitad del cuestionario y del tema. Ya podemos descansar.